Estuvimos haciendo un breve resumen, ¿no?, de lo que habíamos estado viendo en la clase anterior, en todo lo que es relacionado a esta festividad, que es la más importante de todas, que es Yom Kippur. ¿Bien? Nosotros vamos a ver que en Yom Kippur tiene un cumplimiento mesiánico. ¿Por qué un cumplimiento mesiánico? Porque nuestra salvación depende de lo que sucede en esta fiesta de Yom Kippur. Nosotros tenemos que entender que nuestra redención la tenemos a través de un ritual, ¿bien? De un ritual que no es que hoy lo tenemos que hacer ritual, porque lo tenemos que ver en el lado espiritual, que ese ritual ya lo cumplió y lo va a terminar de cumplir, porque se tiene que terminar ese cumplimiento que se cumple con Yahshua, ¿bien? El ritual de Yom Kippur era realizado una vez al año. Una vez al año. Eso era lo que estaba acordado o estaba en acuerdo a lo que dice la escritura por parte de Dios. Eso es lo que nosotros hemos leído ahí en Levítico 16 y en Levítico 23. Cómo está establecida esta fiesta. Y que solamente se entraba al lugar santísimo una vez al año. El sumo sacerdote era el que podía entrar a ese lugar santísimo para llevar la sangre del cordero que había sido elegido para Dios y tirar la sangre sobre el propiciatorio, ¿bien? Que sería la tapa del arca, donde están los dos querubines, ¿bien? Sabemos que el significado profético de que Yahshua daría su sangre en expiación por nuestro pecado una vez, pero para siempre. Una vez para siempre. Por eso que en esto también cometemos o se comete un error, ¿bien? Principalmente, por ejemplo, la iglesia romana, en donde en cada celebración, ¿no?, de lo que sería la Cena del Señor, o en cada celebración de lo que sería la comunión o la Eucaristía, ¿bien? Es como que se lo sacrifica de nuevo a Cristo. Y la crucifixión de Cristo fue una sola vez. Y ese sacrificio perfecto de Cristo es para siempre. Ahora, que haya sido una vez para siempre, no significa que limpie mis pecados pasado, presente y futuro. Porque eso también es una mala enseñanza proveniente de Roma, ¿bien? Y que lo siguió trasladando ese error la iglesia evangélica moderna de hoy. Entonces, estamos en la época de la gracia. Estamos en la época de la gracia, ¿no? Y con Cristo vino la gracia, y con la gracia es peca hoy, peca mañana, y seguir pecando porque Cristo murió para siempre. No, pará. Cristo murió y resucitó por tus pecados pasados. ¿Bien? Porque la palabra es muy clara que dice que si nosotros cometemos pecado una vez después de ser bautizados, dice, abogado tenemos en el cielo. ¿Bien? Si dice que tenemos abogado en el cielo, ¿ya están perdonados o no? Bien, hay que pasar por una etapa. Hay que ver cómo salimos de todo eso. Y eso es muy importante, saber que nuestros pecados van a ser perdonados si realmente nuestra actitud cambia. Si hay un verdadero arrepentimiento. Si hay verdadero arrepentimiento, hay un cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud, no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, en este sentido, Yom Kippur nos tiene que ayudar, esta fiesta, esta festividad nos tiene que ayudar a que, si en algo estoy arrepentido, a ver, vamos a empezar por lo primero. Si no estoy arrepentido, pedirle a Dios que me arrepienta, cuando yo sé que algo estoy haciendo mal. Si yo sé que estoy haciendo mal tal cosa, y no siento arrepentimiento, bueno, Señor, ayúdame a arrepentirme. Lléname de tu espíritu para que sea convencido de pecado y pueda arrepentirme. Bien, me arrepentí, pero no quiero cambiar de actitud. Bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero yo estoy un paso más avanzado. Ya estoy en el paso de decir, bueno, Señor, estoy arrepentido, no quiero hacer más esto, ayúdame a cambiar la actitud. Y esa actitud pasa por una decisión de decir, no hago más esto. ¿Bien? O cambio, o bueno, como lo quieren llamar ustedes, pero pasa por una decisión, o sea, ya no es sentir, sino es más decidir, es más de una acción, hay un razonamiento de decir, no,
voy a cambiar porque sé que tengo que hacer esto. Porque esto es lo que yo creo en que la palabra me dice la verdad y yo sé que la verdad me hace libre y si hago lo que dice la palabra, eso me va a traer un bienestar, me va a traer paz en mi corazón, me va a traer felicidad. ¿Bien? Entonces eso va a suceder si nosotros hacemos un trabajo previo también. Porque no es que por arte de magia el día de Yom Kippur me arrepentí de todos los pecados, cambié de actitud ese día y mi vida fue un antes y un después. No, va a ser un antes y un después si trabajaste para ese día. ¿Bien? Si trabajamos, ¿bien? Que es un trabajo que lo tenemos que hacer diario. No necesitaríamos esta fiesta para hacerlo. Pero bueno, Dios nos dejó establecido, porque somos muy duros de cabeza, entonces Dios nos dejó establecido esto como para que lo podamos ir haciendo año tras año. Recordemos que tenemos que hacer este trabajo de limpieza personal. En esa limpieza personal limpiamos el cuerpo. Limpiamos también a toda la congregación. En esa limpieza, en el caso de nosotros, de esta congregación, tenemos ese grupo en donde todos los lunes estamos subiendo un estudio no muy largo, tiene una carilla y media, 2, cuanto mucho, los más largos son de 2, en PDF, claro. Entonces eso, ¿qué es lo que es? No es para que ese día lo leamos y ya está, sino para que lo vayamos, como quien diría, trabajando. Es más, es preferible capaz que no leerlo el primer día todo, sino leer una parte, tratar de ver si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, fijarnos, comprobarlo, estudiar la escritura sobre eso o no, hay preguntas, hacerme las preguntas, ¿bien? Y contestármela, no como si fuera un examen con múltiple choice y que estoy apurado, no, sino que realmente me tome ese tiempo de poder ir meditando en las palabras que hemos puesto en esos PDF que son de ayuda. Tampoco son mágicos. Tampoco son mágicos los PDF. Tampoco son mágicos los estudios que podemos hacer. ¿Bien? Va a ser muy bueno si nosotros tomamos conciencia y nos ponemos a hacer ese trabajo. ¿Bien? Si nosotros hacemos conciencia y decimos, voy a trabajar para ir sanándome, para ir acercándome a Dios, va a ser bueno, va a ser muy productivo. Nosotros acá en Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Qué significa esto? Yo recién hablaba que había 3 animales en Yom Kippur. Había un becerro, y el becerro ¿para quién servía? Para la expiación ¿de quién? De los pecados, del sumo sacerdote y su familia. Cristo no necesita eso, porque Él es su sacrificio mismo. Entonces por eso es que no necesita, no pecó, entonces tampoco necesitaba expiar por sus pecados. ¿Se entiende por qué no aparece una simbología del becerro con Cristo? ¿Bien? ¿Por qué? Porque Él no necesitaba otro animal para expiar pecado de Él, porque tenemos un sumo sacerdote que es santo, que es inocente, dice, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. ¿Ven? Que ahí la palabra en hebreo está hablando de Cristo, ¿bien? De Yahshua, que al no haber cometido pecado no necesitaba el becerro. Y Él se transforma ¿en qué? En los machos cabríos para la expiación de nuestros pecados. Que nosotros sí necesitamos expiación. ¿Se entiende? El sumo sacerdote, ¿bien? No necesitamos sacrificios porque Cristo ya lo... Claro. Ahora, que Cristo haya cumplido, ¿bien? O se esté cumpliendo en total, en la totalidad, ¿no? Porque falta el día del juicio.
que esté cumpliendo la expiación, bien, que esté cumpliendo la expiación, eso no nos da derecho a nosotros a pecar deliberadamente. ¿Bien? Ni a pecar deliberadamente ni a pecar, no nos da derecho. Al revés, al revés. Nos limpia de la inmundicia cuando nosotros estábamos alejados de Dios, ¿bien? Pero nos limpia también la conciencia a una aspiración de una buena conciencia, como dice Pedro, ¿no? Dice que nos bautizó para una aspiración a tener una buena conciencia. ¿Qué significa esa aspiración a una buena conciencia? De que voy a estudiar la palabra para sujetar mi vida a la palabra y ya no pecar más, porque antes yo pecaba consciente e inconscientemente. Pero conociendo la palabra, si ya peco, voy a pecar conscientemente. La parte inconsciente ya se va a ir. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sabiendo lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Bien? Ahora... Es decir, que Kipur sería como, el día del perdón sería como realmente tener a Cristo en el corazón, pero lo que implica realmente tenerlo, que es renunciar a todo lo que uno hace. O sea, renunciar a uno mismo, renunciar a la vieja vida, que haya una transformación. El recibir a Cristo es eso. O sea, Yom Kippur sería materializar ese renunciamiento y cambiar la vida y ponerla a los pies de Dios. Claro, lo que es Yom Kippur es hacer efectivo y sellar el pacto de Dios en Cristo. ¿Bien? El pacto de Dios en Cristo lo sello guardando Yom Kippur. Porque si no guardo Yom Kippur, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Es Cristo? ¿Y cuándo lo sacrificaron a Cristo? ¿Cualquier día? ¿Cualquier día Cristo? No. Todo tiene días especiales que Dios los establece. Si bien nosotros tenemos que automáticamente, si cometimos un error o una falta, nos tenemos que arrepentir en el momento, ¿bien? Yom Kippur estamos haciendo en el ayuno, ¿bien? Estamos reconociendo de que Cristo es nuestro Cordero. Cristo es el animal, el tercero, en el cual yo traslado mis pecados y es mi ofrenda. Es las dos cosas, es los dos macho cabrío. Es el que va a ofrecerse en sacrificio para Dios y es el que va a llevar, el que se va a cargar con todos los pecados, ¿no? Porque Cristo, en un momento, cuando está en la cruz, ¿bien? Y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó ahí? En ese momento Cristo carga el pecado de la humanidad. ¿Bien? Porque como Dios no puede habitar, o sea, no puede habitar nada con Dios, que existe el pecado, en ese momento que Cristo carga el pecado de la humanidad, se separa de Dios. Y por eso el tercer día resucita entre los muertos. ¿Por qué? Porque la muerte no lo puede retener. ¿Bien? El lugar donde están los pecados no lo puede retener. ¿Por qué? Porque no había pecado de él, sino que había pecado de ¿quién? De nosotros, de la humanidad. Se va entendiendo la expiación, ¿bien? Entonces, el sumo sacerdote tenía que ser puro, no podía ser cualquier sumo sacerdote. En el momento en que se celebraba Yom Kippur con el sacrificio, que estaba el templo todavía, ¿qué se hacía? El sacerdote, si él estaba sucio, si él tenía pecado, ¿saben lo que le podía suceder si entraba al lugar santísimo? Morir. Morir. Por eso es que el sumo sacerdote debía usar vestiduras blancas. Pero la vestidura blanca no es porque la tela en sí me iba a cubrir. ¿Bien? Porque eso es algo simbólico a que cuando viniera el Mesías era el que iba a estar puro, no la persona. No las personas, no los sumos sacerdotes, porque todos los sumos sacerdotes necesitaban expiación. ¿Bien? Y cuando ellos no estaban arrepentidos, no habían hecho las cosas bien, podían morir en el momento. Pero la vestidura blanca están representando la naturaleza sin pecado ¿de quién? Del Mesías. La naturaleza sin pecado del Mesías. En Hebreos 4:15, si nosotros vemos que Hebreo todo entero prácticamente nos habla de Yom Kippur. Si nosotros leemos todo el libro de Hebreos, ¿no? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecados. Sin pecado. ¿Bien? O sea, él tuvo
en cierta manera estuvo en el mismo cuerpo que estamos nosotros, pero Él no se contaminó. Él no se contaminó. Tenía las mismas emociones, las mismas sensaciones, ¿bien? Las mismas sensaciones, lo que uno puede sentir, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Él no cometió pecado. ¿Bien? Él pudo resistir, Él pudo ser más fuerte espiritualmente que los hombres comunes y corrientes, ¿no? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio. ¿Bien? Él tenía que sacrificar al becerro, ¿no? Pero eso era una anticipación a la promesa de que el Mesías entraría verdaderamente Él al lugar santísimo, pero ¿con qué sangre? ¿Con la del becerro? No. Ya con la sangre directamente de Él. ¿Bien? De Él, ¿no? Por eso Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote lo viene venidero, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Miren lo que está diciendo acá. Vieron que yo todas las fiestas las venía comparando con el tabernáculo. ¿Saben por qué esta fiesta no la puedo poner en el tabernáculo? Porque Cristo es el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. El tabernáculo es para que nosotros podamos entender la expiación de Cristo. ¿Bien? Dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más va a ser la sangre del propio Hijo de Dios, ¿no? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué limpia? Nuestra conciencia. Porque todo pecado pasa en la fábrica del pecado, en una parte de esa fábrica del pecado, está acá en nuestra cabecita. Está en la conciencia. Por eso que dice que el Espíritu Santo, ¿dónde actúa? Actúa en nuestra mente, ¿bien? Convenciéndonos de pecado. Entonces, lo que nosotros pensemos es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Por eso tenemos, el texto dice que los pecados vienen de nuestras propias concupiscencias. Esos deseos desordenados, que al no ordenarlos en Dios, producen que después terminemos cometiendo la falta. Y cuando cometemos la falta, ¿qué viene? Viene el pecado y con el pecado viene la muerte espiritual. Por eso es tan importante cuidar lo que consumimos, ¿no? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Bien? ¿Qué hablamos? ¿No? Porque todas esas cosas son las que van llenando nuestra mente. Y lo que nosotros hagamos es producto de lo que hay en nuestra cabeza. ¿Bien? Dale, decirlo. Santiago 2:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, cuando uno ya concibe el pecado y da luz, ¿qué da luz? La muerte espiritual. Bien, la gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los dos machos cabríos. Bien, los animales debían ser idénticos. Los animales debían ser idénticos, como si se trataran de uno solo para el sacrificio. Pero una primera cosa que notamos muy interesante es que los dos carneros se echaban a suerte. Si eran idénticos, ¿por qué se tenían que echar a suerte? ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así. Hay cosas que no la vamos a encontrar una explicación, pero se echaba a suerte, no la decidía el hombre, sino que se echaba a suerte, ¿bien? Si nosotros en Levítico 16:8 dice, y echarás suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Como decía mi enseñador Rosana, de que la suerte necesita, o sea, lo decidía Dios. Lo decidía Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Bien?
Si nosotros vemos en Mateo 27, 15 al 21, bien, vamos a ver el caso interesante en que Cristo y Barrabás son puestos delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dice, bueno, ellos tenían la costumbre de que una vez al año le soltaban a un preso. Y uno tiene la mala concepción de que Barrabás era un malhechor que robaba para ganar plata o qué sé yo. No, pero Barrabás tampoco era bueno, pero Barrabás era un revolucionario que él quería la libertad de su pueblo. Lo que pasa es que Barrabás, ¿cuál es el tema? Él quería salir de la esclavitud de Roma, bien, quería liberar a su pueblo, pero por la fuerza, por fuerzas humanas, no con el amor que Cristo enseñaba, no con la palabra, no buscando de que Dios sea el libertador. Entonces, ¿tenían un parecido o no tenían un parecido? ¿Bien? No es que yo voy a decir, Barrabás era como Cristo, no, porque en ese sentido no tenían la misma esencia. Pero la convicción de la libertad de su pueblo sí eran iguales. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron suerte. Qué casualidad, ¿no? Y que esté en la Biblia también, qué casualidad. ¿Pareciera una casualidad? ¿Ven? Que fueran iguales como los machos cabríos que dice. Tenían las mismas características. ¿Bien? El pueblo eligió por Barrabás, ¿no? También la vestidura de Yahshua fueron echadas a suerte en el día de su sacrificio. Nosotros tenemos que en Salmo 22, 18 dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Eso dice el salmista. Pero en Marcos 15, 24 dice que cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. A veces nosotros vemos en las películas que Jesucristo va como con una vestimenta, con unas mantas, o como si fuera un calzoncillo, pero la realidad que no era así. Iba desnudo completamente, porque era para vergüenza. ¿Eh? Era para vergüenza. ¿Iban a tener dignidad a alguien que le iban a matar? No tenían dignidad. Entonces dice... No, antes, eso fue antes de la crucifixión, antes de que llevaran todo ese camino de la cruz, ¿no? Entonces ahí vemos más cosas, ¿no? El uso de los dos animales, también, para presentar un solo mensaje, se encuentra también el uso de las palomas, el ritual de las palomas para la limpieza de la lepra. Eso también es interesante, ¿no? Se utilizaba 2 palomillas, ¿bien? 2 palomillas. A una se la mataba y a la otra se la dejaba libre. Pero es interesante esto, de que la palomilla que la mataban, ¿bien? Le tiraban toda la sangre en agua corriente y después la otra paloma la mojaban y la largaban. Y tiene un significado, ¿no? El significado, primeramente, que es muy parecido a lo de los 2 machos cabríos y también a la de Cristo. Y también tenemos una cosa muy particular, ¿no? La sangre y el agua. Nosotros vemos en la palabra que Jesucristo, ¿no? En el momento que fue crucificado, cuando le clavan la lanza, ¿qué salió? ¿Por qué? Porque eso marcó que hasta la última gota de sangre, o sea que fue desangrado completamente. ¿Bien? Los animales del sacrificio tenían que ser desangrados totalmente. No era que se lo mataba y ya se lo sacrifica, no. Toda la sangre se tenía que verter a tierra. Se tenía que vertir a tierra. Toda la sangre del animal que iba a ser expiado para Dios tenía que ser echado en tierra. Hasta en eso también cumple todas las cosas el Señor Yahshua, ¿no? Yahshua es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿ven? Él es por arriba de todo, Él es la cabeza del cuerpo, ¿no? La fiesta de Yom Kippur fue ordenada para ser cumplida a la perpetuidad. Creo que lo habíamos hablado un poco, ¿no? Es un pacto perpetuo, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios para todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. O sea, si es perpetuo, que hablamos un poco en la clase pasada, significa que en el reinado milenial también lo vamos a celebrar.
Y cuando estemos en el cielo, también se va a celebrar. ¿Bien? Vamos a estar todos en el cielo, calculo, ¿no? Amén, dice. ¿Eh? Ahí nos vemos. Entonces ahí también vamos a festejar, vamos a celebrar. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy si esto está de la antigüedad? ¿Bien? Representa a nuestro Mesías y va a seguir perpetuamente. Dijimos que era el día de estar cara a cara con Dios. ¿Bien? ¿Por qué es el día de estar cara a cara con Dios? Porque es el único día en el que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Yo le decía recién en el arca del pacto, ¿qué es lo que existía dentro del arca del pacto? ¿Qué es lo que había? Bien, las tablas de la ley, ¿qué más? El maná y la vara reverdecida de Aarón. Bien, esas tres cosas estaban en el arca. La tapa, o sea, el arca era de acacia, bien, revestida de oro, y la tapa, bien, que también revestía toda de oro, tenía dos querubines que se miraban al frente, dos ángeles con las alas apuntadas hacia el frente, uno en cada punta y mirándose de frente. Y en el medio salía como una luz, ¿bien? Y que de ahí, lo que se llama la Shekinah, y que de ahí salía la voz de Dios. Entonces cuando las personas entraban, bueno, Moisés entraba cuando él quería, ¿bien? Como que Moisés, pero no era sumo sacerdote, Moisés tiene una figura profética de Cristo, ¿bien? Pero el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Miren la diferencia que Dios hacía. ¿Y qué dice de Jesucristo? Que entra una vez y para siempre, ya no tiene que entrar una vez por año. ¿Y por qué cara a cara? Porque es cuando nosotros estamos delante de Dios, cara a cara. Y un día, en Yom Kippur, cuando se termine de cumplir todos los tiempos, vamos a estar cara a cara con Dios. Vamos a estar así. Face and face. ¿Bien? Face to face. Cara a cara. ¿Bien? Cara a cara. ¿Qué significa? ¿Qué le vamos a decir? Porque nosotros, entre nosotros nos podemos decir un montón de cosas. No, yo hice esto. No, porque... O sea, tengo una motivación de por qué hice esto. ¿Bien? En realidad es una justificación, no una motivación. Pero uno dice, no, yo hice esto porque no me quedaba otra. Ahora, ¿eso se lo vamos a poder decir delante de Dios? Porque entre nosotros no podemos justificar, no podemos decir un montón de cosas, podemos echarle culpa al mundo entero. Pero cuando estemos cara a cara con Dios, tenemos que ser muy caraduras para decirle a Dios, querer justificarse de lo que uno hizo, ¿no? Claro. Ese día, realmente, si nosotros no estamos agarrados del Mesías, si nosotros no estamos agarrados del abogado, ¿bien? Si nosotros no estamos fiel a Cristo, ¿quién nos va a defender? ¿Eh? ¿Quién te va a defender si no te agarraste, si no creíste en Cristo? Si todos hemos cometido, no una falta, miles de faltas hemos cometido. ¿Quién nos va a necesitar? ¿Quién puede decir, no necesito del Mesías, no necesito de Cristo para poder pasar? ¿Bien? Hebreos 9:6 dice, y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, ¿ven? La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. ¿Bien? Entonces, durante el ritual, también el sumo sacerdote se aparecía 3 veces delante del pueblo, y en las 3 ocasiones no era un ritual que duraba 2 minutos, o sea, eran largos, ¿no? Y en las ocasiones recitaba una confesión para todos los que escuchaban y decían por sí mismo, por los levitas y por el pueblo. Eran 3 veces que sí o sí tenía que pasar el sacerdote, ¿no? Era la única oportunidad donde se proclamaba el nombre de Yahweh. Era el único lugar donde se podía decir el nombre de Dios. Bien, que nosotros tenemos ahí el tetragramón. Hoy con Yahshua tenemos entrada al lugar santísimo. Eso es muy importante. Tenemos entrada al lugar santísimo. Y muchos se fascinan con que tenemos entrada al lugar santísimo. Se creen que tenemos entrada al lugar santísimo
y que tenemos un free pass, ¿no? Tenemos una entrada VIP y que podemos hacer lo que queramos. Y no es así. No es así. Los requisitos para poder llegar al lugar santísimo siguen siendo lo mismo. Si no hay santidad, ¿cómo te va a acercar al lugar santísimo? Si tu vida es un desastre, ¿cómo te va a acercar al lugar santísimo? Que Cristo haya derribado toda la barrera para que podamos entrar, no significa que si no estamos bien vamos a entrar. Porque pobre del que entre si no está vestido para la boda. ¿Cómo va a entrar si no te preparaste? ¿Cómo va a quedar si no tuviste la cautela de prepararte para ese día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si perdemos el temor de Dios? Porque si perdemos el temor de Dios, vamos a hacer lo que hicieron los hijos de Aarón. ¿Bien? Entraron con fuego extraño y ¿qué les pasó? Quedaron fulminados. Ahora, ¿de eso te libera Cristo? No. Cristo te dije, ya te abrí el camino. Bueno, ahora prepárate. Ahora prepárate. ¿Bien? ¿Te hace falta aceite? Llénate de aceite. Muy importante la función sacerdotal. Y es interesante que con Cristo, Él nos hizo sacerdote a todos nosotros. Y ahí vemos qué importante nosotros, bien, como hombre, como cabeza de hogar, ejercer nuestro sacerdocio en nuestra familia. Porque eso es lo que le va a traer bendición a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, bisnietos y a toda la descendencia. Si nosotros cumplimos un sacerdocio establecido como tiene que ser, bendecimos a toda nuestra descendencia. Es muy importante la función del sacerdote, ¿no? A veces la ignorancia de la fiesta hizo que el perdón de pecados sea algo ligero, sin importancia. Porque nosotros empezamos a entender la gravedad de lo que es el pecado, más que la gravedad del pecado es la importancia de cómo tenemos que limpiarnos de ese pecado, ¿no? Porque son manchas que no salen así nomás. Esta fiesta nos recuerda, todos los años nos va a recordar cada vez que pasemos la fiesta de Yom Kippur, ¿por qué es que podemos entrar al lugar santísimo? ¿Por qué? Porque si no también nos podemos llegar a legalizar y a ser legalistas creyendo que podemos ser salvos por nuestras propias obras. No, porque yo hago esto, yo hago esto. No, hermano, por más que hagas todo el 100%, necesitamos sí o sí de Yahshua. Sí o sí necesitamos del chivo expiatorio. Sí o sí necesitamos de quien haga el sacrificio por nosotros. Sí o sí lo necesitamos. Entonces Dios lo dejó establecido para que lo hagamos una vez al año. Jesucristo, Yahshua, lo dejó establecido para que cada vez que nos reunimos, recordáramos y hagamos memoria de Él. ¿Bien? ¿Qué cosa? La cena del Señor. Para que cada vez que nos reunimos, recordemos por qué estamos reunidos, por qué nos conocimos, por qué es que podemos estar juntos, por qué podemos alabar a Dios, por qué podemos estudiar la palabra de Dios. Porque Él un día se entregó por nosotros. Dios lo estableció esta fiesta para que sepamos que no es por nuestros méritos el poder acercarnos a Él, sino que por los méritos de Cristo es que nosotros podemos acercarnos, ¿no? También Yom Kippur es el gran día. El gran día. ¿Por qué? Si el Padre nos dio un día especial para dedicarlo a la revisión de nuestra relación con Él, ¿saben qué día es? Yom Kippur. Si hay un día que Dios dijo, este día no quiero que me falles, este día tienen que estar acá conmigo, es Yom Kippur. Todos los Shabbat vamos a estar celebrando, vamos a estar adorando, pero Yom Kippur es un día especial, es un día de intimidad con Dios. Y ese día de intimidad con Dios requiere una preparación. Sin preparación no va a haber intimidad. Sin haberse preparado para poder llegar a ese día con Dios, no sueñen que por arte de magia todo va a suceder fácil. Hay que trabajarlo.
hay que trabajar para llegar en la mejor forma. Así como cuando un deportista está por jugar una final, ¿bien? Que va a ser el partido donde lo va a ver el mundo entero, donde puede salir campeón, en donde, bueno, se prepara para esa fecha. Bien, nosotros nos tenemos que preparar para esta fecha, porque es un día especial para nosotros, pero principalmente para Dios. Aunque los más beneficiados somos nosotros. ¿No? El día de ayuno, la orden del Padre incluye que sea un día que aflijamos nuestro cuerpo con ayuno. Es un día de reposo donde tenemos que estar solo con Él. No te tiene que importar otra cosa, nada te puede desviar en ese día. No te tiene que desviar ni el trabajo, ni el estudio, ni nada. Ese día es dedicado a Dios por completo. Es un día que tenemos que estar en ayuno, en oración, en contacto con la palabra, en buscar una restauración de nuestra alma a través de Dios. ¿Bien? Este ayuno está ordenado en Levítico 16, Levítico 23 y el número 29. Miren. 3 lugares en la Biblia que hablan sobre este ayuno. Es muy importante ese día de ayuno. Es el único día que nos pide Dios que ayunemos. Podemos ayunar todo el año, todas las veces que querramos, pero este día no dejes de ayunar porque es el día que Dios te está pidiendo. Capaz algunos digan, no, pero yo no le entiendo. No importa, que sea, hacerlo por obediencia. Porque si Dios lo está pidiendo es por algo. ¿Bien? Es el día de la gran trompeta. ¿Qué es lo que es esto del día de la gran trompeta? ¿Bien? Nosotros hemos visto que la primera trompeta está asociada con el día de Pentecostés. Después dice que la última trompeta está asociada con Yom Teruah, porque es el día del arrebatamiento. Pero el día de la gran trompeta, ¿ves? Es mayor que la primera y que la última. ¿Cuál es? Yom Kippur. ¿Dónde sacamos esto? Isaías 27:13 dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Ven? Va a ser un sonido alarmante, porque ese día termina todo. ¿Bien? Y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Ese día es el día en donde todos los hijos de Dios van a estar reunidos. Todos los días, todos los hijos de Dios vamos a estar clamando para poder ser salvos, para poder pasar ese juicio. Y tal vez estemos orando por nosotros y por el de lado y anda, ¿sabe cómo será ese día? Por eso es tan importante la preparación. Por eso es tan importante esa preparación, ¿no? Y en la tierra, ni hablar, ¿no? Ni hablar que, porque se viene el Armagedón en toda esa época. Bien, en el momento en que nosotros vamos a estar, bueno, no nos vamos a adelantar, pero sí. Dios, eso es lo que ustedes quieren, no le voy a hablar. ¿Bien? El día de la cierre de las puertas. Miren, hay una tradición judía que piensan que el día, y que no están errados, ¿bien? Es una tradición judía, pero no están errados, es el día en que se cierran las puertas del cielo, ¿no? Están abiertas desde el comienzo de la teshuvá que nosotros vamos a hacer, ¿bien? Pero, ¿cuándo se cierra? En Yom Kippur se cerró y se dijo, basta, hasta acá nomás llegaste, ¿bien? No nos vamos a adelantar, Ahora, podemos decir muchas cosas, ¿no? ¿Qué cambió desde que Yahweh ordenó la celebración de la fiesta a hoy? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió desde que Yahweh ordenó la celebración de las fiestas? ¿Qué cambios hubo? ¿Bien? El templo fue destruido, lo sabemos. ¿Bien? Cuando muere y resucita Cristo, ya la expiación, como yo se lo dije la vez pasada, ¿no? Ya la escarlata no cambió de color, o sea, ya los sacrificios ya no tenían validez. ¿Por qué? Porque ya se hizo el sacrificio. Entonces, todo este tiempo, ya no se hizo sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban templo, ni necesitamos templo, porque el templo vivo somos nosotros, cada uno, como piedra viva, edificándonos
mutuamente para ser templo santo en Cristo, para morada de Dios. ¿Bien? Entonces nosotros somos parte de ese templo, de esa morada de Dios. Pero todas las cosas del templo se santificaban. Porque en Yom Kippur también se santificaban hasta los utensilios del templo. Entonces, si soy una piedra viva, también tengo que ser santificada. Tengo que ser limpiada. Para eso lo tengo a Cristo. ¿Bien? Ya no hace falta que me tiren la sangre de un becerro, ni la sangre de un macho cabrío, sino que Cristo mismo es el que nos limpia, ¿no? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre a ese lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. ¿Para quién? Para todos nosotros, ¿no? Él entra a la misma presencia de Dios, pero no en el templo, sino ¿dónde? En el mismo cielo. En el mismo cielo. ¿Bien? No en el santuario terrenal, no en un edificio que podemos hacerle. Ni aún, miren, el mismo Salomón decía que hizo un templo majestuoso, él decía, por más que el templo es gigante, hermoso, revestido de oro, pero ¿quién puede contener a la gloria de Dios? ¿Los cielos lo pueden contener? ¿La tierra lo puede contener? ¿Ven? Pero sin embargo Dios quiere que nosotros seamos morada suya. Porque desde el principio hasta el día de hoy, Dios quiere habitar con su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Aquel que le es leal a Dios. Aquel que quiere dar su vida por Dios. Aquel que quiere entregarse totalmente a Dios, reconociendo que sin Él nada podemos ser. El sacrificio de la sangre se hizo una vez y para siempre, no cada año, como lo hacían los demás sacerdotes, ¿no? Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿ven? Tenemos entrada directa al lugar santísimo, pero ojo cómo entras. Pero ojo cómo entras. Te lo dice abajo, te lo aclara diciendo: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la promete. Bien, ¿ven? Acerquémonos con corazón sincero, no te puedes acercar así nomás. Bien, limpiados, tenemos que estar limpios. No nos podemos acercar. ¿Por qué si las vestiduras eran blancas? ¿Podían entrar con cualquier vestidura? No. Porque eso es visible, es tangible. ¿Para qué? Para que se pueda entender. No nos olvidemos que era un pueblo que estaba esclavo. ¿Qué iban a entender si no lo hacía con todas figuras materiales? ¿Ven? Todo se tiene que materializar para poder entender. Aún nosotros, ya viendo todo el partido jugado, tenemos que entender las cosas de la manera visible para poder entender la parte espiritual. Totalmente. ¿Para qué? Para que uno pudiera imaginarse. Ahora, ¿qué se conserva de las ordenanzas de esta fiesta? ¿Saben qué? Todo. Todo. Menos de ir y matar los animales. ¿Bien? Lo demás ya está, es todo. ¿Por qué? Porque esa ley levítica se cumplió con Cristo. Yahweh es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Nosotros hoy podemos decir una cosa y mañana otra. Nosotros nos podemos equivocar. ¿Bien? Nosotros podemos errarle. Pero Dios no le erra. Dios no cambia. Él es el mismo. Y vas a ir siendo el mismo. ¿Bien? El cumplimiento profético de la fiesta no elimina su celebración. No elimina tener que tener presente cada fiesta, ¿no? Toda vez que fueron ordenadas a perpetuidad, son para que se cumplan. Todo lo que la palabra dice, pacto perpetuo. Lo haréis en la perpetuidad. Pacto eterno. Hay que hacerlo todo. Hay que hacerlo. No podemos pasarlo de alto. ¿Bien?
Yahshua como sumo sacerdote va a presentar ese día, ¿saben a quién va a presentar? A Dios, a su esposa. A su esposa, ¿no? A su novia. ¿Bien? ¿Cuál es su novia? El pueblo de Dios, Israel. Es Israel espiritual, sin mancha. ¿Bien? Esa novia limpia, ¿bien? Adornada, ¿bien? Sin ninguna mancha, pura. Ahora, tenemos que dejarnos limpiar para poder ser esa novia, ¿no? Ese cuerpo. Poder ser, ¿no? Por eso es que nosotros vemos que en Efesios dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento ¿de qué? Del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros incorporamos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabe lo que está haciéndose en nuestra vida? Se está pasando esa agua que nos limpia. ¿Ven? Nos estamos purificando. Cuando nosotros llevamos la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón y la vamos cumpliendo y la vamos obedeciendo, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos purificando, no. Lo estamos limpiando. Lo estamos limpiando. ¿Bien? A fin de presentársela a sí mismo, dice, ¿no? Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Espero que se entienda lo que es Yom Kippur y principalmente los animo a seguir en ese camino de Yom Kippur. En ese camino a buscar día tras día hacer esa introspección de pensar cuántas cosas estoy fallando, porque si yo no me freno en un minuto siempre creo que estoy haciendo las cosas bien. Pero si yo me freno, papel en mano, lápiz en mano, lapicera en mano, y tomarme 5 minutos, 10, media hora, qué sé yo, aunque sea un poquito, frenar en todo el trajín del día y decir, o al comienzo del día, o a la noche, en algún momento decir, ¿qué cosas tengo para cambiar? Les puedo asegurar que si yo le pregunto rápido, me van a decir, no, yo no tengo que cambiar nada. Pero si se ponen una hora sentadito haciendo un mea culpa, me van a llenar hojas enteras. Porque todos tenemos cosas para mejorar nuestra comunión con Dios. Amén. Que Dios los bendiga mucho.